Vamos a hablar de, bueno, el tema del momento, pero que es el Eternauta, pero la figura, en realidad, de su autor, ¿no? De Héctor Germán Oesterhel, que es en realidad un poco la figura del autor ilumina la obra de Eternauta, ¿no? Y también todo este fervor. A mí me encanta la gran conversación alrededor. Yo me siento muy entusiasmada. Creo que a los que les gusta el fútbol debe ser eso, ¿no? Cuando un montón de gente está en una misma conversación. A mí la conversación colectiva y social sobre un hecho artístico Obvio. me parece de lo mejor. Que hay notas, podcasts, Bueno. tweets, memes. Todo lo contrario a saturarme, me siento hermanada en una conversación y es eso lo que decimos que produce un hecho cultural, ¿no? Que estamos todos en una conversación y gente que no tengo la menor idea qué piensa, porque estamos en una época donde el otro es un misterio más grande que nunca. Bueno, una manera de transitar ese misterio es saber que estamos pensando lo mismo. Y el Eternauta, bueno, así, pero la figura de Oesterhel también es una de las figuras, encarna su familia. Bueno, una de las historias más trágicas de la dictadura, ¿no? Y también la figura de Oesterhel como autor, como escritor argentino, es una figura homologable a la de Rodolfo Walsh. ¿Y por qué digo que es homologable a la de Rodolfo Walsh? Primero porque son dos autores que sacan sus obras, mirá, ¿no? En el mismo año. En el mismo año, 57. Operación Masacre en el 57, que no son peronistas. En el momento de presentar su obra más emblemática. Exactamente, y se van peronizando hasta radicalizarse y terminar los dos en Montoneros, Casi ¿no? que su obra los peroniza. Exacto, sí, su obra en Oesterhel, en Walsh se ve más claro, ¿no? Como Operación Masacre y esa escena. También miren ustedes qué notable cómo son dos escenas de la cotidianidad jocosa. Si Operación Masacre empieza con Rodolfo Walsh escuchando en un bar en La Plata mientras se toma una cerveza, hay un fusilado que vive, Sí. el Eternauta empieza con una partida de truco, ¿no? Impresionante. Es como aquello que irrumpe en lo cotidiano y también para mí en el Eternauta eso que cae, ¿no? La nieve que cae del cielo en el 57, también hay una velada metáfora para mí de los bombardeos, ¿no? Digo, hay algo del bombardeo del 55, lo que cae del cielo, lo que invade. Sí, sí. Puede ser una lectura. En el caso de Oesterhel... Bueno, la resistencia, ¿no? La Hablar de la resistencia. resistencia en el 57. Sí, lo que pasa es que, claro, el Eternauta tiene... la politización de Oesterhel acompaña, eso lo dice Demián Urding, vamos a hablar de una nota de él en El Grito del Sur, o no sé si lo comentó fuera, pero que la politización de Oesterhel también acompaña la politización de Juan Salvo, ¿no? Se van acompañando personaje y autor. En el 57 es uno, cuando aparece en el 69 es otro, y en el 76, cuando aparece la tercera parte, también es otra, ¿no? Bien. Este libro, yo sé que estuvo Ferdi Colini acá. Con Mati. Bueno, este libro es extraordinario. Mire, los libros también cómo esperan su tiempo. Esta biografía de los Oesterhel es muy conmovedora. Ahora voy a decir por qué, voy a leer un fragmentito que nos va a dar la idea de Héctor Germán. Es de Fernanda Nicolini y Alicia Beltrami. Fue en el 2016 elegido el mejor libro de no ficción. No es casual que en el 2016 aparezca los Oesterhel, ¿no? En un trabajo de investigación y tan bien escrito este libro, porque terminaba en el 2016 o en el 2015 un periodo de reivindicación de los Oesterhel. Primero de Elsa, ¿no? Lo más conmovedor que tiene este libro es la voz de Elsa Oesterhel. Todo el libro está lleno de datos, pero sobre todo tiene la voz en primera persona de Elsa Oesterhel, que me parece muy conmovedora. Vamos a abrir y cerrar esta nota con su voz. Dice: mi nombre es Elsa Sánchez de Oesterhel y soy la mujer de Héctor Germán Oesterhel, famoso en el mundo por haber escrito El Eternauta. En la época trágica de este país desaparecieron a mis 4 hijos, mi marido, mis 2 yernos, otro yerno que no conocí y 2 nietitos que estaban en la panza. Impresionante. 10 personas desaparecidas en mi familia. ¿Qué dice Elsa? Pero prefiero recordar los años felices.
Cuando conocí a Héctor yo tenía 17 y él 24. Estaba en el bar de arquitectura de Núñez con unas amigas y ni se me hubiera ocurrido fijarme en él porque no era muy guapo, la verdad. Pero él se acercó y empezó a conversar conmigo. Le decían Sócrates, porque sabía de todo, con una cultura general impresionante. A mí me apasionaba la literatura, la música, y de a poco me empecé a observar todo lo que leía, todo lo que hacía. Él era un tipo muy original. En el 47 nos casamos y nos fuimos de luna de miel a las Cataratas. Paramos en el viejo Hotel Cataratas, una belleza. Y bueno, cuenta cómo fue ese Héctor tímido que había estudiado. Héctor estudió geología. Oesterhel estudió geólogo. Sí, era geólogo, sí. Era geólogo, cuentista principalmente, trabajador de YPF y sobre todo, acá me van a acompañar, era un gran freelance. Fue como la mayoría de los interioritos de acá de la COPE. Sí, me río. Que sabe me río porque leí una nota donde él decía que él quería trabajar en su casa nomás. Exacto. Dije, pero además estuvo toda la vida, esto lo dijo también, lo dice en el libro Fer, Nicolini y Elisa Beltrami, estuvo toda la vida, alquilaba en esa casa en Bécar, toda la vida como escritores y freelance, con las editoriales, buscando un laburo, siempre con el mango. Y Elsa dice algo muy hermoso, dice, entró en Editorial Abril. La Editorial Abril era una editorial en la década fines de los 40 y principios del 50, que la dirigía Boris Spikabov. No sé si lo ubican, Boris Spikabov es muy famoso porque tiene una plaza, la plaza de la Biblioteca Nacional. Se llama Boris Spikabov. ¿Cuál? La del Museo del Libro de la Lengua. ¿Viste el Museo del Libro de la Lengua? La plaza se llama Boris, no me sale, Spivakov. De la Biblioteca Nacional, Sí. donde era la residencia de Perón y Sí, Evita. ahí ahora esa la plaza se llama Boris. así. Bien. Que fue el primer editor que le dio un trabajo a Oesterhel. Miren con qué historieta tan preciosa. Este fue el primer trabajo que hizo Oesterhel. Se llamaba Gatito. ¿Era Dice infantil? Elsa Oesterhel. Le pidieron que hiciera una revista no. que se llamó Gatito. Y para mí, dice Elsa, fue lo más lindo que se hizo en la Argentina para chicos. Mirá No, esa es belleza precioso. del gatito gaucho. Espectacular. ¿Esto era en qué año más o menos? Esto salió el 5 de agosto, el primer gatito de 1952, Ok. en pleno peronismo y duró un año. Miren este gatito en una misión peligrosa. No, y la paloma con la bota y nada, es espectacular. Oesterhel acá, bueno, fue uno de sus primeros trabajos pagos que tuvo, y porque él escribía cuentos para chicos. Y dice Elsa, era muy bueno escribiendo para chicos. También me hace pensar en la obra de Marilena Walsh, ¿no? Que también empieza con Claro. obras para chicos. Y después viene, después de esto, el primer encuentro con Solano López, que es Bull Rocket. Todo esto anterior Claro. al Eternauta. al Eternauta, ¿no? Bien. En esta época, acá está, ¿no? Está Bull Rocket, que ahí es el primer encuentro y como el anticipo Y ya del hay, Eternauta. claro, claro. Y ya hay como, se va como hay cierta, ya, después va a venir el Eternauta, y no me quiero meter en el Eternauta porque hay mucha gente que sabe mucho del Eternauta, simplemente marcar que el 4 de septiembre de 1957 y lo que dura 2 años ininterrumpidamente hasta el 59, en esos años pasa algo en Oesterhel como escritor, como pensador, y también una politización de la que él va a ser un hombre de su época, ¿no? Y el primer encuentro con Breccia, que va a ser el segundo ilustrador, ¿no? del Eternauta, en una novela una novela gráfica que sale en 1967, que es una novela gráfica del Che. Mirá. Y ahí se empieza a ver, tenemos la portada de esa novela gráfica. Eso no sale en un diario tipo semana a semana. No, sino que es una sale- novela gráfica. En realidad lo cuenta el Oesterhel hijo de es. Breccia. Dice, en 1967, poco después de la muerte del Che Guevara en Bolivia, Oesterhel se juntó con mi viejo, Alberto Breccia, dice el hijo de Breccia, para decirnos que el editor Juan Carlos Pérez, y que había trabajado en Eudeva, y que era empleado de otro editor, Jorge Álvarez, otro gran editor, le había encargado un proyecto que se llamaría Biografías y que iba a empezar con la biografía del Che, ¿no? Este es el primer momento en que empieza a politizarse. Y también hay una gran politización en esa casa de Bécar, lo dicen los Oesterhel, con sus hijas, ¿no? Sus hijas, Estela, Diana, Marina. Estela nace
en el 52, Diana en el 53, Beatriz en el 55 y Marina en el 57. Ya, ¿no? Sus hijas ya van siendo adolescentes, van siendo amigos, ya después de esta primera con brecha, acercamiento a esas ideas, también se empieza a politizar a principios de los 70 esa casa de Becker y empieza a tener también amistades y preocupaciones políticas que en el 69 va a volcar en ese Eternauta del 69, ¿no? Uno de los aciertos más grandes de la serie me parece la introducción de Malvinas. Eso es muy Sí. loco, la Eso verdad que me sí. parece que es lo más emocionante, ¿no? Que ese Juan Salvo en estos años, el recuerdo de también, porque ahora entramos en la última parte de la columna, cómo los lectores del Eternauta, los apasionados lectores del Eternauta, mantuvieron siempre viva esa gran obra que es el Eternauta y que en cada época va haciendo esas articulaciones inciertas con Sí, el presente. Lo hizo en el 69, lo hizo en el 76. Bueno, la figura de Elsa Oesterheld, que es la figura de una abuela de Plaza de Mayo, que tiene dos reivindicaciones. En el 2010 y en el 2011, ahora vamos a hablar, ¿no? Cristina y Néstor, los dos, colocan a Elsa Oesterheld en lugares muy preponderantes. En el 2011, en la Feria del Libro de Frankfurt, que va Cristina Fernández de Kirchner con Elsa, y en el 2010, antes... Néstor Kirchner, que le pide que la acompañe en un discurso, pero en el 2013 se filmó y se emitió una serie que se llamó Germán Últimas Viñetas, donde, Mira. sí, es una serie muy buena. ¿En el 2015? 2013. Ah, 13, ok. 2013, donde Miguel Ángel Solá hace de ese Oesterheld en el final, cuando trabajaba en Atlántida y empieza ya su clandestinidad, ¿no? En el 2013 empieza esa primera reivindicación. Después hay que ver, ahí tenemos un poquito del tráiler. No vi esto, Gaby. Es buenísimo. Hace muy poco lo pasaba en la tele pública, hace unos años. Para gritar por la libertad. La palabra libertad en este momento no creo que sea una buena palabra para estar voceando a los cuatro vientos. Y usted es el mejor escritor de historietas del mundo. Si nosotros lográramos que la historieta se transformara en un medio de expresión pública, en un arte propio, independiente, con todo el derecho de existir, como las otras 7 artes, daríamos un paso de gigante. ¿Cómo se lo tengo que explicar, Germán? Esto no es un juego. Es Rizzi el que habla, que es buenísimo. Mirá. Y si esto fuese una historieta, al final aquí ganan los malos. No se meta en problemas. Ya me metí en uno grande cuando decidí dedicarme a esto. Escribir historietas. No, jugarme por lo que escribo. Está en Contar, se puede ver, son Bien. 13 Sí, es como episodios. para creer en Ahí fantasmas. está. Marzo del 2013, TV Pública. Una producción de la TV Pública del 2013, porque no es que se da... esos movimientos de reivindicación se da también con una masa lectora que puede encontrar en el Eternauta nuevas implicancias. Por ejemplo, el anclaje que encontró el 14 de septiembre del 2010, cuando apareció en el Estadio Luna Park por primera vez la famosa El Nestornauta. reinterpretación de la cámpora de el Néstor, pero aparece un mes antes de morir Néstor. Sí, claro. ¿No? De hecho, este es un acto en el cual Néstor no habla. Exactamente. Era el principal orador y no puede hablar porque le habían operado ya la carótida, si no me equivoco. Y, Néstor le habla a la juventud. Le habla y a la joven- juventud le es- habla a es- Néstor. Es Tremendo. ese que es muy famoso, ¿no? Cuando escuchan por primera vez también es cuando La escuchan última estrofa de la la marcha. última estrofa, ¿no? Es lo Cuando que Cristina dice, acá está la JP y la Juventud Sindical, si en mi época hubieran estado juntos, ¿qué país tendríamos? ahí aparece, ¿no? Y a mí lo que me sigue pareciendo muy llamativo es cómo un mes después muere Néstor. Pero, ¿sabes? También yo lo relaciono un poco indirectamente y un poco también... En agosto de 1955, Oesterheld va a ver a Perón.
No. Mirá. En el ¿De Palacio 1955? 55. Agosto. En septiembre va a ser los bombardeos. Tremendo. Acá lo cuentan las chicas en este libro. Lo cómico es que en agosto del 55 Héctor recibe una invitación para ir a una oficina de Presidencia de la Nación y naturalmente nos quedamos muy impactados porque no lo esperábamos ni sabíamos de qué se trataba, ¿no? Dice, entonces fue y le propusieron hacer un guión con la vida de Perón. Iba a tener finalmente un sueldo, todos los beneficios posibles que hubieran venido, que nos hubieran venido magníficamente, dice Elsa, ¿no? Porque en ese momento estábamos realmente preocupados con las entradas, que eran cada vez más magras, y esperábamos a nuestra tercera hija que estaba por llegar. Y bueno, lo pensó. Todo era un poco confuso y finalmente dijo que no. Tampoco hubiera llegado a hacer nada, porque enseguida, el otro mes, vino la Revolución Libertadora y lo sacaron a Perón. Leí otras fuentes donde dicen que se reunió en el Palacio Insúe con Oesterheld, con Perón varias veces, y que después de esas veces, bueno, no era peronista Oesterheld. Entonces dijo, bueno, no, la verdad que Elsa dice, la verdad que nos hubiera venido bien la plata. Esa idea del mes me resulta súper literaria, ¿no? Ese mes que hay entre agosto y septiembre del 55 y el mes que hay entre septiembre del 2010 y octubre del 2010, ¿no? Siempre las obras de ciencia ficción tienen como esa cuota anticipatoria, ¿no? Impresionante. Medio flashera de quien puede escribir algo así, en donde alrededor empiezan a darse cosas medio místicas. Totalmente, muy místicas. Y quiero volver a 1983. Esto lo saqué de la nota que se las recomiendo mucho de Demián Urdin, que es un especialista antropólogo y especialista en historietas, que está en El Grito del Sur, donde dice, la última persona que vio con vida a Oesterheld fue el psicólogo Eduardo Jaime José Arias, padre del humorista gráfico e historietista Leo Arias. Eduardo narró ese último encuentro en la revista Feriado Nacional, qué gran nombre para una revista, Feriado Nacional, ¿no? Que salió a la venta el 27 de octubre del 83. El día que murió Kirchner. No, claro, pero fue el día que murió en el 83, exactamente. Cuya portada la realizó Félix Saborido. ¿Saben cuál era la portada? Esta. Un símbolo de la lucha. Frente a esa pancarta, todos los personajes de Oesterheld gritan ¿dónde está Oesterheld? Y se ven los rostros de todos los personajes. Tremendo. Esto que cuenta Demián en esa nota me pareció muy conmovedor justamente por esto, el 27 de octubre del 83. Como la idea, esas fechas que no van perdonando y van armando una historia de impresionante, Gaby, ¿eh? Es impresionante, sí. Esto salió en el 83, ¿no? Y hoy vuelve, me parece, veía esto y lo relaciono con esa intervención tan potente que es la intervención de los afiches, donde está Darín, las fotos de las hijas. Quiero mandarle un beso también a Fernando Araldi Oesterheld, que es el otro... el primo de Martín, que es uno de los que estuvo en la producción. Fernando Araldi Oesterheld es el otro primo, el que su madre desapareció. Es poeta, tiene un libro que se llama El sexo de las piedras, que salió en Mansalva. Fernando es un gran poeta, ese libro es buenísimo. Es el otro sobreviviente de esa familia. Quería terminar con unas palabras que me emocionaron, que están en este libro de Elsa Oesterheld, que Elsa Gaby, murió el 20 de junio del 2015. Cuando termines te voy a dar una información del Papa que te va a gustar. Ah, bueno. A vos y a la audiencia. Si tuviera que decir algo de todo lo que me pasó, dice Elsa Oesterheld, ahora que soy muy viejita, quisiera repetir lo que dije hace muchos años en un congreso al que fui de mujeres trabajadoras de San Pablo, en representación de las abuelas. Me recibieron con un cariño desmedido. Eran todas pobres, todas con hijos, y si había alguien que podía comprender mi dolor, era esa gente. Y ahí ellas provocaron una catarsis en mí y yo dije, ¿qué derecho tengo yo a encerrarme en mi dolor cuando hay gente que sigue luchando por los derechos de los demás? Chicas como mis hijas. Eso me emociona muchísimo. Así que leí algo que había escrito como miembro de las abuelas y después hablé directamente por mí misma. Les confesé que hasta este momento no tenía esperanza de nada, pero que ahora la tierra volvía a germinar, porque si había gente como ellas en el mundo, siempre iba a volver a germinar. Y todas lloraban, y yo también. Y ahora me doy cuenta que no me equivoqué, porque hoy existe una generación de jóvenes que no es indiferente a la injusticia,
qué es lo que querían mis hijas. Yo creo que mis bisnietos van a vivir en un mundo mejor y si es verdad que cuando uno muere puede seguir viendo las cosas desde otro lado, entonces yo lo veré, soy optimista. Hermoso. Dice Elsa Oesterheld. Espectacular. Me emocionó muchísimo, es el final del libro y me deja esa idea de los sueños de esas 4 que son el legado de madres y abuelas, ese optimismo, empezar que las generaciones que vienen son, y bueno, ese optimismo un poco trae la historia de vida, aunque una de las más trágicas, la vida de Oesterheld.